Bien, muchachos, tengan ustedes muy buenas tardes a cada uno de ustedes, queridos estudiantes de la promoción, que ya esperemos que la próxima semana ya tengan un nombre, chicos. Nos han tenido a todos los profesores así en ascuas, a la espera de ese nombre impactante de esta hermosa promoción del quinto B. Esperemos que sea pronto y tener noticia de ustedes como promoción va a ser muy importante. Hoy vamos a continuar con nuestra jornada académica informando lo siguiente a cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Recuerden ustedes que estamos a una semana de la semana de evaluación trimestral. Les aviso ya que prácticamente el próximo jueves 2 es la clase que tenemos de cierre de áreas para que ustedes presenten. El día jueves cerramos de repente, vamos a manejarlo todavía, para el momento lo vamos a preparar, viendo ello qué actividad realizamos. En todo caso, vamos a continuar con los contenidos que nos competen dentro del curso de Historia Universal que hemos programado. ¿Sí? Eh, es cuanto a tengo que informarles dentro de lo que es pues el curso de Historia Universal. ¿Sí? Usted ya sabe, el examen trimestral es un examen pues de los 3 trimestres, es lo que le puedo adelantar. Más detalles del examen la próxima semana, el día jueves, no faltar, infaltable. Y los que no entraron pues dentro del bloque de los 10 primeros minutos, ¿no? Ya sus compañeros les estarán informando, ¿no? A través del chat, que vamos a activarlo por 2 minutitos para que puedan compartir con los que no estuvieron. Creo que Aicha fue la última que ingresó. Ya vamos ahí le van informando, ¿sí? Dentro de los 2 primeros minutos. Vamos a compartir primero la actividad que se le dejó, que me imagino que se venció hoy a las 8 de la mañana. La gran mayoría, bueno, en su mayoría han presentado, y los que no, sus razones han tenido, y la responsabilidad que también implica ello, ¿no? De no presentar una actividad. Ahora, hemos visto esta parte de los orígenes de la edad moderna, la edad que modela nuestra sociedad actual, ¿no? La que modela en este caso. Y vamos a ver, hoy día vamos a ver un capítulo muy importante de esta parte de la historia universal. Ahora, en base a la primera pregunta en cuestión que nosotros hemos estado analizando, la clase anterior en vivo, ¿no? Vamos a tener ahí el fundamento respectivo, ¿no? La pregunta nos habla en concreto, es una pregunta abierta. Eso quiere decir que las respuestas no son las mismas. Pueden tener un parecido, una similitud, pero jamás van a ser igual. Cada uno piensa diferente. Y hemos puesto preguntas abiertas para que usted se exprese, para que usted se explaye. Y hay estudiantes que han puesto, y los felicito. La actividad anterior también han hecho lo mismo, ¿no? En este caso. Ahora, en esta actividad, espero que también sea igual. Ahora, el humanismo va a surgir, pues, prácticamente durante el siglo XV. Estamos hablando de un siglo que cierra la Edad Media, ¿no? Es en ese medio, no en el medio, sino es en esa parte final de la Edad Media donde el humanismo surge. Y el humanismo tiene dos funciones, si es que no me equivoco y no me falla la memoria. Primero es precursor de la reforma, ¿no? ¿No? Y otro que forja el renacimiento, ¿no? La edad que estamos preguntando. Entonces, automáticamente cuando hablamos del humanismo también vamos a hablar también del renacimiento, ¿no? Es más, una característica del humanismo se ve reflejada en el renacimiento, ¿no? El uso del método, ¿no? El uso de la investigación, el que va a despertar ello. Ahora, en el caso del renacimiento, este va a surgir justo en el medio de los dos. No, se podría decir que es un tránsito entre una edad y la otra, ojo, un tránsito entre la edad media y la edad moderna. Pero otro punto que podemos rescatar del Renacimiento, o sea, del Renacimiento y del humanismo, es que ambos son movimientos culturales filosóficos, a diferencia que en el Renacimiento se le aplica artístico también, y literario, ¿no? El humanismo también, ¿no? Tiene lo suyo en el aspecto literario, pero el Renacimiento se va a expandir y se va a plasmar no solamente en el arte, sino en la literatura, en muchos ámbitos, ¿no? Es aquí donde se van a dar diferentes expresiones en cuanto a la literatura. Ahora, un punto claro es entender de que la Edad Media está cerrando con una serie de situaciones, ¿no? Una de ellas es una crisis, es una guerra, ¿no? Se está fijando, ahí está entrando Kimberly, también le pasan información, por favor.
se está fijando también, déjenme decirles, se está fijando las lenguas. El latín oficial que se hablaba, que solamente la Iglesia Católica lo manejaba, bueno, los reyes, los monarcas, ¿no? Es aquí donde surge el latín vulgar. Y del latín vulgar, pues, va a surgir la lengua castellana, ¿no? El castellano, el rumano, por ejemplo, el portugués va a venir del latín vulgar, ¿no? Ya ustedes van viendo cuáles son los orígenes del lenguaje en este caso. Ahora, esta situación es la que tiene. Ambos movimientos filosóficos, que son el humanismo y el renacimiento, surgen en la ciudad de Italia, ¿no? Perdón, surgen en lo que se conoce hoy en día como Italia, pero en la ciudad de Florencia, va a ser testigo de ello, ¿no? Que, digamos, una cosa es, surge, ¿no? O sea, nace la idea, pero si esa idea se transporta a otra parte del continente o a otra ciudad, y en esa ciudad se vuelve un boom, pues es en la ciudad donde se dio su esplendor. Es decir, es como en el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento nace en Florencia, pero se considera la ciudad de Roma como el máximo esplendor, ¿no? A raíz de que los papas, obispos, empiezan a realizar un montón de artes en las iglesias. Y todo ese cambio, ¿no? Se trae ese cambio, ¿no? Se deja de lado el arte gótico, el arte de las iluminaciones, de las iglesias con ventanas, con vitrales, con vidrio, ¿no? Con cristales, perdón. Esa fuerza de construcción altas, donde ingresa la iluminación natural, todo eso va a cambiar, ¿no? Aparte que Papa León X, si no me equivoco y no me falla la memoria, empieza a mandar a construir la Basílica de San Pedro, ¿no? Y la Iglesia Católica va a experimentar uno de los episodios en esta parte de la Edad Moderna, uno de los episodios para mí más emocionantes de la historia universal, porque la Iglesia Católica experimenta un comportamiento inadecuado para la época que condiciona su normal funcionamiento, por así decirlo, y prácticamente llega a un punto de ser cuestionada y se le exige la reforma a la Iglesia Católica, ¿no? Vamos a conocer todos estos detalles, todas estas situaciones justo hoy día que tenemos el tema en especial que es la reforma. Ahora, cuando se dan los cambios que se presentan, perdón, ¿con qué sucesos termina la Edad Moderna? Podemos hacer un listado hoy en día, ¿no? Podemos hacer un listado gracias a que trabajamos con una periodificación europea, ¿no? Recuerden ustedes. Ahora, podemos hacer un listado en el sentido de poner a el descubrimiento de América como uno de los hechos que marca el cierre de la Edad Media. La caída de Roma de Oriente, o sea, Constantinopla, otro hecho. Eh, ¿Qué más? Otro hecho. La Guerra de los 100 años, por ejemplo. La Guerra de los 100 años. Así vamos a poner diferentes hechos y acontecimientos. Hechos y acontecimientos que van marcando y van modelando el cierre de la Edad Media, en este caso, ¿no? Ahora, en este caso, podemos catalogar también con el surgimiento, pues, de movimientos, entre otros, ¿no? ¿Con qué sucesos, no? Ahora, en la pregunta 3 cuando nos dicen a nosotros, ¿con qué cambio se presenta en la Edad Moderna? Eh, Podemos utilizar ahí utilizar diferentes características que se están presentando en este caso de la edad moderna, ¿no? El antropocentrismo, pero netamente podemos consignar qué cosa, de que se va a experimentar grandes cambios, ¿no? Vamos a dar el valor, porque he estado viendo que hay estudiantes que justo me estaban mandando de que de repente, profesor, podemos poner la difusión de la imprenta, podemos poner eh, las teorías acerca del universo. Claro, pueden poner porque eso es lo mismo, pasa un cambio, pero en realidad, la respuesta es un poquito más sencilla, ¿no? Se dan cambios políticos, se dan cambios culturales, se dan cambios artísticos y se dan cambios religiosos. Así de concreto. Políticos, culturales
religiosos, ideológicos, ¿no? Ahí vayan manejando. Esos son los cambios, ¿no? Pero hemos considerado a todos los que han ido aportando, bueno, se va a considerar a todos los que de una u otra cosa han ido poniendo su fundamento, ¿no? Ahora, en la pregunta 4 cuando nos dicen gracias a qué movimiento el humanismo logra su difusión. Ahora, el humanismo va a lograr una difusión, difusión quiere decir, pues, expansión del conocimiento del humanismo, se va a lograr gracias a la imprenta. La imprenta va a ser el vehículo, va a ser el Ferrari, el Lamborghini de la época para el humanismo, ¿no? Para ustedes, pues, un Elantra, ¿no? Un Hyundai Elantra, más o menos, por ahí será, pues, ¿no? Que va a llevar el conocimiento del humanismo a diferentes partes del mundo, ¿no? Y es así como van a surgir los primeros centros humanistas. Ahora, otra pregunta, la 5, ¿no? ¿Quién es el padre de la imprenta? El padre de la imprenta es Johann Gutenberg, primero para empezar. Y acá les puedo comentar un incidente, un incidente, un hecho que cuentan algunos, ¿no? Que Johann Gutenberg se había ido a tomar unas aguas frescas, pues, ¿no? Usted me entiende. Se había ido a tomar unas aguas frescas, y en esas aguas frescas, para la época vino, ¿no? Para la época vino, él le llamó mucho la atención, cerca de ahí al bar, como se dice, a la espalda de ello, había una máquina que le causó mucha curiosidad. Él, al ver cómo presionaban las uvas, y las uvas eran pues llenadas en botellas de una arcilla especial, no otro de madera, para que esto se fermente. Usted sabe que el vino pasa por un proceso, ¿no? ¿No? O se obtenga, él veía, pues, y vio y le pareció mucho, y le dijo al cantinero, al dueño de la posada, le dice, oh, ver, apreciar. Y él, pues, ingresa, visualiza, ve cómo lo habían hecho, y le surgió la idea de mejorar la imprenta. Y a partir de ahí, ese conocimiento, pues, causa una revolución. La Edad Media también se considera como el fin, en la invención de la imprenta considera el fin de la Edad Media. Imagínense. Entonces, pero a él se le atribuye el nombre como el padre de la imprenta, pero a partir de 1440, si no me equivoco, a él se le atribuye ese cliché del padre de la imprenta, después de una serie de discusiones con los franceses. Los franceses también habían elaborado una máquina muy parecida, ¿no? Pero que había sido que la máquina fue una réplica de lo que pues había fabricado Johann Gutenberg, ¿no? Bueno, chicos, esa fue la tarea. Me imagino que la ilustración para que ustedes puedan pegar, darnos alguna información al respecto. Muy bien, vamos acá, quitamos el chat. ¿Ya le informaron a sus compañeras? Espero que sí. Vamos a continuar. Ya después de haber desarrollado la actividad en la plataforma, ya como que usted se saque un 18, pues, ¿no? Vamos acá. ¿Qué vamos a explicar el día de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de la reforma. De la reforma, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a hablar. Y vamos a hablar de ese comportamiento, y por qué surge, cómo se da, qué pasa. Esto también se va a dar en la edad moderna. Y la reforma va a ser un hecho muy importante en la historia universal, ya que condiciona la iglesia y produce, ¿qué pasa en la iglesia? Produce un cisma, fracturas, división, separación, cisma, produce un cisma en la iglesia católica. Pero recuerden ustedes que el humanismo es el precursor de la reforma. Vamos a comprobarlo, pues. Vamos a comprobar si lo que el profesor nos está diciendo es verdad, ¿no? ¿Y cómo lo comprobamos? Vamos a compartir acá la información. Partimos acá. Listo. Bien. Vamos acá. Tema para estudiantes de quinto año de secundaria. ¿Quién les habla? El profesor Jesús Narro, profesor del curso de Historia Universal, encargado del curso, y vamos a continuar acá con la clase, muchachos. A ver, presten mucha atención, por favor. Ubicándonos en tiempo y en espacio, vamos a hablar acerca de la Edad Moderna, del siglo XV al siglo XVIII. Y durante estos periodos se dan, ¿qué cosa? Unos cambios. ¿Me dejo entender? Yo cambio
Yo cambio, él cambia, vosotros cambiéis, todos cambian. Ahora, así como se dan estos cambios en la edad moderna, de diferentes caminos, como culturales, como artísticos, como religiosos, políticos, va a haber uno que sí va a causar mucha, bueno, desde mi punto de vista, respetando la opinión de cada uno de ustedes, por ejemplo, va a llamar mucho la atención. ¿Qué pasa hasta antes de la Edad Moderna? Hasta antes de la Edad Moderna, la Iglesia Católica había aplicado la Santa Inquisición, pues. ¿Se acuerdan? La Santa Inquisición. La Iglesia Católica tenía el poder y el control. La Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Tenía el poder y el control. Ah, por cierto, la de aquel tiempo, ojo, no sé cómo empezó en el otro quinto, estaba hablando de la iglesia y un profesor que ya no es la iglesia, no. Es la Iglesia Católica de ese tiempo, no la de ahora. Ahora, ¿qué pasa acá? Se producen estos cambios y como se producen estos cambios, ¿no? La Iglesia Católica va a empezar a ser la causante, ¿no? La causante de un comportamiento inadecuado para la época que va a exigir, se le va a exigir un cambio dentro de la iglesia, cambio, ¿sí? Y ese cambio se conoce en la historia como reforma. La iglesia tiene que hacer una reforma de toda la estructura de la iglesia. ¿Qué pasó? En la Edad Media la iglesia estaba posicionada, había practicado las herejías, la Inquisición. La Inquisición se había, ante los actos cometidos, se había puesto en pausa, no se había dejado continuado a muy bien. Tenemos la Inquisición en pausa, por otro lado, hombre, ¿qué pasa? Aquí van a surgir las reformas. Cuando surgen las reformas, las cosas van a cambiar. Profesor, ¿pero por qué van a cambiar las cosas? Ah, la Iglesia Católica eh, se había vuelto un administrador de palacio. La Iglesia Católica tenía la sede cerca a palacio. Los obispos, los papas, habían empezado para contener congregantes, ¿no? Usted sabe que todo entra por los ojos. Habían contratado artistas para pintar las iglesias, hacer pinturas, para así que la gente, wow, vamos a mirar. Ahora, otro, que los obispos y los papas se habían encargado de realizar funciones que no les competían, ¿no? Estaban más preocupados por funciones mundanas, como lo decían, ¿no? Más no por las cosas espirituales que estaban pasando. Todo estaba yendo bien. Y bueno, la iglesia, bueno, para la iglesia todo estaba yendo bien, pero para un grupo de personas, ¿no? Que van a ser los humanistas, que son miembros también del clero, aquellos que están en los monasterios, aquellos que se rampan la cabeza, pues. ¿Algunos de ustedes saben por qué se rapan la cabeza los monjecitos? ¿Por qué, profe? Se rapan la cabeza porque era una costumbre romana. Los romanos le rapaban la cabeza a los esclavos. Y una de las primeras ceremonias para iniciarse como monje de la iglesia, ¿no? Para irte a los monasterios, vestirte con ese hábito marrón, ¿no? Con toda esa situación, tenías que firmar. Una de esas primeras ceremonias era que se rapaban acá. Se rapaban, entonces, se rapaban. Claro, hay algunos que ya mm, no necesitan raparse. De manera natural se pone en la situación. Ahí, en cuanto al cuero cabelludo. Se rapaban y eso significaba que iban a servir a la iglesia fielmente, ¿no? Entregaban. Es una de las primeras ceremonias, por eso que se rapaban, pues, ¿no? Tú lo vas a ver, vamos a compartir el día de hoy un video, tú vas a ver ahí a un amigo que conozco así, rapado esta parte de acá. Entonces, por lo tanto, el humanismo va a cumplir su función, pero va a cumplir su función cuando los humanistas van a observar algo que sí totalmente les va a desagradar. Se da la reforma porque la Iglesia Católica quiere mandar a construir la Basílica de San Pedro. Esa basílica donde sale el Papa, donde hay toda una controversia, donde está la bóveda, la biblioteca papal, todo. Esa misma se va a mandar a construir. Pero para mandarla a construir, ¿qué se necesita? Fondos. ¿Cómo recupero esos fondos? ¿Mm? ¿Cómo recupero esos fondos? La única forma de recuperar esos fondos es
Recaudando impuestos, o sea, recaudando dinero. Profesor, pero si la iglesia no aplicaba impuestos, la iglesia vivía con el diezmo, claro, la iglesia vivía con el diezmo, tenía el monopolio educativo, surgen las primeras universidades, los primeros profesores, ahí se enseñan los cursos más importantes como teología, sí, no cualquiera tiene acceso al conocimiento, sí, por lo tanto la gente se dedica a cultivar, y ya, pero ya no paga su tributo al señor feudal, sino también vive a la margen de las nuevas ciudades. Sí, se está dando una urbanización, profesor, como si no le da a mí. Sí, pero la Iglesia Católica va a vender el perdón, y ese perdón se conoce como la venta de las indulgencias, en la historia lo conocemos, pero eso se llama la absolución del perdón. Entonces, con engaños, con disque la venta de la absolución del perdón, la Iglesia Católica empezó a vender. Cuando empieza a recaudar dinero, ¿no? Para eso le encargaron a Pixar, ¿no? Un obispo en este caso, ¿no? Encargado de esa recaudación. Y empezó a hablarle a la gente. Para que te ganes un cielo, un terreno, donde vivir, que más adelante ustedes van a ver, tienes que dar de ti, todo de ti. Había gente que no tenía, sacaba una monedita, así como la viejita, ¿no? ¿Te acuerdas en la parábola de Jesús? La viejita fue y puso lo único que tenía, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dice? Desde hoy le digo que esta anciana ha dado más de los que ustedes, porque dan lo que ustedes que han dado, dan lo que les sobra, y ella da lo que tenía, ¿no? Imagínate. Entonces se da toda esta situación en este tiempo de la edad moderna y los humanistas saltan. No, no puedes vender el perdón, pues. ¿Acaso Jesús vendía el perdón? No, no, no. Aparte de ello, que toda situación, ¿no? Ya para la época de este tiempo de la reforma, ya la gente no encontraba la respuesta a sus tantas interrogantes que tenían en la iglesia, en la información de la iglesia. Para ellos la iglesia era la única que manejaba el monopolio educativo, los únicos que podían tener educación eran cierto grupo de la sociedad. Imagínense. Entonces la iglesia católica se quedó expuesta ¿a qué? A que sea criticada. Por eso como te critica tu comportamiento, ¿no? Cuando tu padre te regaña, sí, que por qué no entraste, por qué no prendiste la cámara, si tú tienes cámara, que no te falta, que esto que el otro, mira, te van a poner mala nota, empiezan a criticar sobre tu comportamiento, igualito, bueno, empezaron a criticar el comportamiento de la iglesia. Los papas tenían familias, ¿no? Tenían más de una esclava, perdón, los papas no, los obispos, los cardenales, ¿no? Tenían grandes, se habían enriquecido con diferentes acciones. Todas esas situaciones conllevaron a que se empiece a observar y a criticar a la Iglesia Católica. Pero claro, profesor, ¿va a ser lo único que va a presentarse? No, va a haber reyes, monarcas también, ¿no? Monarcas y reyes que en este caso van a entrar en controversia con la misma iglesia y van a romper palitos, ¿eh? Van a romper palitos con ellos. ¿Por qué van a romper palitos? Lo que vamos a saber después, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Eso va a ser Enrique VIII, rompe palitos, ¿no? Y Enrique VIII por querer casarse con una doncella de palacio, ¿no? De querer divorciarse. Ah, no, 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 Enrique, rey de Inglaterra, no le puedo dar el divorcio. Usted tiene su esposa, vaya con su esposa, no, digo, no, que ya me quiero separar, ¿no? Porque se quería casar con una concubina de palacio, por tener un hijo varón. Y tuvo tanta suerte que no tuvo un hijo varón. Es más, su hija Isabel es la que condiciona y lleva su máximo esplendor al reino de Inglaterra. Ahora, ¿qué denunciaban estos señores? Uno, por un lado, que se debe separar de la iglesia. Otro, que quería una reforma en este caso. La degradación de las costumbres, la corrupción, el abuso y la ambición de los obispos y los papas va a ser ese talón de Aquiles que les va a decir, vamos a empezar a criticar a la Iglesia Católica. Y se va a dar toda una situación. Bien, chicos, vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos a compartir. Al regreso, vamos a volver de estos 10 minutos
para continuar hablando acerca de la reforma y de lo que hemos preparado el día de hoy para ustedes. ¿Sí? Preguntas. Interrogantes, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Ya, rapidito nomás, ¿sí? Por favor, ¿ya? Me dicen, ya, 1, 2 y 3, conforme voy diciendo, ¿ya? Albarracín, rápido, por favor. Albarracín, no está, ya falta. Ángulo, Presente. número, rapidito, por favor, Jorge, número, No, no entendí. Entre tarde y no sé qué. ok. Astete, Sí, presente. rápido, Astete, número, Bueno, un número, surf se llama, ¿no? número, Astete, Esa es la 2. 2. Listo, muy bien. Atención, solo el número, por favor. 1, 2, 3. Atención. Bajalque, Cardosa, Presente. dime Cardosa, La 2. listo. Flores Guamancha, Presente. Flores Guamancha, rapidito, hija, por favor. La 1. Gil García, Presente. La 1, profesor. la 1. González Soto, Ya, profesor, las dos, pero sin iniciales, nombre completo. ok. Gutiérrez Villena, Wilca de la Cruz, Presente, profesor, los dos. ok. Jesús Marcelo, Presente, la 1. ok. León Ríos, rápido, León, por favor, hijo. Presente, profe. Profe, disculpe, Albarracín, la opción 1. León, Presente, profe. opción, La 2. ya. Lizarbe, Presente, profesor. número, La 2. ya. Loya, Presente, profe. número, Número 2.